Amigos, Albeiro Patiño Willes de Salambo Editorial. Hoy quiero que hablemos acerca de los escritores de Mapa y los escritores de Brújula. Un tema que se nos quedó a medias en el último capítulo de este podcast, porque hablamos de lo que significaba el proceso de planificación de un libro, ya fuera de ficción o de no ficción, para un escritor. Pero quizás eso dejó en la mente de muchos que escribir un libro implica siempre e indefectiblemente crear un plan, casi que hacer un cronograma, y con base en esto empezar el proceso propiamente de escritura. Y que si no existe ese plan o ese cronograma, entonces no se podría proceder al proceso creativo. Pero resulta que hay personas que de hecho cuestionan el que se hable de planificar la escritura de un libro, porque de alguna manera piensan que esto coarta un poco la posibilidad de ser creativos, que nos obliga a sentarnos todos los días a hacer una tarea preestablecida, lo que eventualmente podría quitarle parte de la espontaneidad que tiene escribir un libro. Los escritores de Mapa y los escritores de Brújula son una metáfora que se creó hace bastante tiempo, que se cuestionaba acerca de si era necesario precisamente crear un plan de trabajo para poder escribir un libro, o si simplemente había que dejar que la creatividad espontáneamente fuera surgiendo y que fuera dando lugar a lo que era el texto propiamente dicho según las curvas que daba la vida día a día. Entonces decidieron que el mapa de alguna manera podía representar el proceso de basarse en un plan y que la brújula de alguna manera, como para los exploradores, es la herramienta que permite que uno se libere de cualquier tipo de régimen y que simplemente avance sin pensar en nada, y que de vez en cuando utilice la herramienta para mirar dónde está el norte, y si uno está demasiado alejado de ese norte, pues entonces trata de dar vuelta y recuperar la dirección y acercarse de esa manera todos los días un poco más hacia el objetivo o el destino al que se debe llegar. Y es que, como ya hemos hablado, el escritor de Mapa es aquella persona que antes de sentarse propiamente a escribir un libro lo hace para planearlo. Y planearlo significa escribir una especie de guía al modo de tabla de contenido. Ya habíamos hablado también que quizás similar a lo que puede hacer uno cuando utiliza un mapa mental. En cualquier caso, se trata de crear una herramienta que le permita a uno siempre saber dónde empieza, dónde va a terminar, pero además cuáles son todos los recorridos que va a realizar para llegar de ese principio a ese final, de tal suerte que difícilmente la persona va a dar una curva inesperada, va a transitar un camino que no estuviera previsto. Siempre, por el contrario, el camino va a estar señalado desde el principio, y si no se sigue, se corre el riesgo de que en cualquier momento el escritor simplemente se pierda y corra el riesgo de no llegar nunca al final al cual se había dispuesto a llegar. Por el contrario, el escritor de Mapa es aquel que casi que cuando empieza uno se lo imagina sentándose, pensemos que frente al computador y abriendo esa página en blanco, la temida página en blanco, y quizás si no tiene mucha práctica empiece a cuestionarse incluso acerca de qué va a escribir pensando en el tema, pero también qué va a escribir como primera frase, y después qué querrá decir en el primer capítulo y en el segundo. Seguramente los vaivenes se van a ir presentando en la cabeza del escritor conforme pasan los días, y tal vez en el primer día había pensado que el protagonista era un hombre, pero al siguiente pensó que era mejor una mujer. Tal vez algo que soñó lo hizo cambiar de idea, o simplemente algo que escuchó en la calle le hizo pensar que ese personaje que estaba creando tenía las características de alguien a quien vio. En fin, que el escenario era hoy lluvioso porque el día lo estaba, y mañana tal vez sea
soleado, porque el día también lo estaba así. Esa es una forma de trabajar un poco arriesgada, porque quizás no vamos a tener la consistencia que requiere el relato para que sea entretenido para la persona que lo va a leer. Seguramente un ojo avisor, una persona que tenga las capacidades de identificar los aspectos técnicos que un escritor debiera seguir, va a darse cuenta de en dónde la persona claramente se sentía perdido y simplemente debió dar una curva inesperada, no porque fuera una intención planeada del escritor, sino porque tenía que saltar del barco en el que estaba andando para montarse a otro que llevara una dirección diferente. Así es fácil que un lector pierda el gusto por la lectura que está realizando, porque eso mismo que siente el autor cuando está escribiendo su obra, lo va a sentir el lector mientras está leyendo. A veces pensamos que escribir un libro es simplemente vaciar una cantidad de contenido sobre las hojas y que con eso ya se cumple el propósito, pero más allá de uno satisfacer, digámoslo así, el gusto de escribir, también tenemos que pensar en que estamos satisfaciendo la expectativa de un lector, y ese lector, y ya lo hemos visto en otros capítulos de este podcast, está buscando o entretenimiento o conocimiento, y en cualquiera de los dos casos, si las cosas no están claras para el autor, es muy probable que no vayan a terminar siendo claras para el lector tampoco. Cuando hablamos del mapa, estamos diciendo que siempre sabemos lo que va a pasar. Sabemos quiénes son los personajes que van a salir en escena cada día. Sabemos cuáles son las calles por las que van a transitar. Y tenemos claro de si ese día debe ser lluvioso o debe ser soleado. Pero más allá que por el capricho, por las razones específicas que seguramente me van a ayudar a ambientar el escenario donde se mueven los personajes y a darle un poco de forma también a el espacio en el que una obra quizás de terror o policíaca en el peor de sus momentos está teniendo lugar. Miren que es diferente lo que pasa con un mapa a lo que pasa con el resultado que obtenemos con una brújula, que es distinto lo que sucede cuando yo planeo desde el principio y cuando no lo hago. Pero eso no quiere decir tampoco que sea necesariamente imprescindible que hagamos un mapa antes de comenzar a escribir. Es bueno también a veces dejarse perder y recuperar la dirección y el camino todas las veces que sea necesario. Pero sí es importante que la persona mínimamente conozca qué es lo que va a escribir. Al menos que lo tenga en su cabeza si no lo tiene en el papel, porque de esa manera va a poder controlar los flujos y los reflujos de la marea que se va dando constantemente en la cabeza del escritor a medida que las ideas van y vienen también y le van llevando a darle forma a personajes, a crear o cambiar escenarios, al pensar en puntos de giro, en fin. Seguramente si en tu experiencia has trabajado pensando en el mapa, te habrás dado cuenta de que plantea cierta rigurosidad, de que te obliga en muchos momentos a ser casi militar en las normas que tienes que cumplir, a irte siempre por el camino que te has plantado desde el principio. En cambio, cuando simplemente actúas como un escritor de brújula, pues te das cuenta de que tienes más libertad, que puedes ser más espontáneo, que si eres lo suficientemente avesado, puedes perder el camino todas las veces que quieras, pero que siempre vas a ser capaz de recuperarlo sin perder de vista aquellos aspectos técnicos que para lograrlo tendrías que cubrir sin que se noten como manchas o como baches en el camino. Pero tienes que darte cuenta de que los pros y los contras están ahí, que si eres de mapa, muy probablemente lo mejor es que también tengas algo de escritor de brújula, y que si eres de brújula, ojalá tengas algo de escritor de mapa. No tienes que casarte con una de las dos metodologías, más bien diría yo combinarlas en cierta forma para que extraigas de cada una lo mejor que pueda ofrecerte. Planear lo suficiente y dejarte divagar y dejarte perder y volver al punto al que tienes que regresar todas las veces que sean necesarias, pero siempre teniendo claro cuál es el principio y el fin de tu obra, cuáles son las situaciones que se van a presentar, quiénes son los personajes y cuáles son los conflictos que ellos van a vivir, cuáles son los puntos de giro inicial y final. Finalmente, lo que nosotros estamos buscando, y ya lo dijimos, es que el lector se sienta cómodo, atraído,
se sienta complacido por la lectura, que no la abandone. Y eso lo vamos a lograr si hacemos el ejercicio de una forma consciente, de una forma rigurosa, extrayendo de las distintas metodologías que podamos tener lo mejor que podamos rescatar de cada una de ellas y simplemente volviéndonos unos escritores expertos. No nos apegamos a esas herramientas como lo haría un niño a un juguete, pero sí las tenemos presentes y las rescatamos, las observamos, las utilizamos cuando sea necesario, de tal forma que al final el resultado que obtengamos sea lo mejor para nosotros, pero sobre todo para ese lector que está esperando disfrutar ese libro con la expectativa particular que él pueda tener. Me gustaría que de pronto pudieran retroalimentar este post comentando acerca de cuáles son los métodos de escritura que utilizan. Muy probablemente entre quienes ven este podcast sabrá quiénes son escritores de Mapa y habrá quienes son escritores de Brújula. Y habrá muy probablemente muchos que utilizan una combinación de los dos métodos. Comenta y síguenos para que sigamos discutiendo aspectos relacionados con la literatura, con los escritores, con la creación literaria. Nos vemos en un próximo espacio. Chao, chao.